Hay un patrón aquí que quiero que veamos un momento, por favor. Aquí, y vimos en un slide el ser humano y el pecado, y vimos que el pecado es intensivo y expansivo, ¿no? Se ha regado a todos, inclusive la creación ha sido afectada, la creación, por el pecado, y es bien intenso o profundo el pecado en la estructura del ser humano, debido a que todo lo que hace, sus pensamientos, sus creaciones, tienen inclinaciones hacia el mal, y vamos a ver eso ya mismo. Pero vamos a ver la reacción de Dios ante el pecado mostrado en Génesis, en esta parte de Génesis 4, y por eso es que tomo este pasaje como importante. Dios y el pecado, y hay un patrón de acción de Dios que empieza a revelarse aquí. Cuando uno mira Génesis 1, Dios es un creador bueno, es un rey creador bueno. Cuando uno pasa a Génesis 2, de igual manera. Pero cuando llega a Génesis 3, Dios se ve entonces como un juez justo que interviene. Pasamos a Génesis 4 y nuevamente Dios se ve como un juez justo que interviene. Y ese acto es bien importante a la hora de entender el carácter santo de Dios. Y aquí vamos. Lo primero es que Dios no ignora la maldad. Dios ignoró lo que Caín le hizo a Abel. No. Dios ignoró lo que Adán y Eva hicieron. No. Pasó por el huerto y los confrontó. Así que Dios no ignora la maldad. Dios no ignora la maldad. Dios, y déjenme dar spoiler ahora, porque quiero que vea el patrón. Dios ignora lo que Egipto hizo con Israel. La respuesta es no, y se los dijo ahorita. Parte del llamado, y lo vamos a ver después, parte del llamado de Dios a Moisés, decirle: yo he escuchado el lamento de mi pueblo, yo estoy pendiente a ellos. Más, Dios ignoró la maldad de Israel. Tampoco. Dios no ignora los actos de injusticia. Dios no ignora los actos de injusticia. Dios está pendiente. Él es el Dios soberano, pero también es el supervisor de la historia. Él interviene en los actos de injusticia. Así que su acto de nuevo es que interviene y juzga. Él interviene y juzga. Dios no ignora la maldad, sino que Dios interviene y juzga. Y en este acto, en el capítulo 4, le va a decir a Caín, le va a dar una maldición a Caín esencialmente, y dice: vas a caminar errante sobre la tierra. Así que Dios interviene y Dios juzga. Dios no ignora la maldad, sino que interviene y juzga. Dios intervino en el acto de Adán y Eva, sí. Lo juzgó, lo sacó fuera del Edén. Dios intervino en los actos de maldad de Egipto contra otras naciones, inclusive contra Israel, sí. ¿Y qué hizo? Sacó a Israel de Egipto. Dios intervino cuando Israel empezó a explotar a los pobres y a las viudas y comenzó a olvidarse de Dios. Sí, intervino. ¿Y qué hizo? Los juzgó, los envió a otras naciones: Babilonia, Siria, Persa, Grecia, Roma. Dios interviene y juzga. Ahora, muchos de nosotros venimos de trasfondos donde estas dos cosas son claras y siempre vemos a Dios actuando de esa manera. Dios no ignora, Dios interviene y juzga. Y esta parte del juicio la hemos conocido muy bien, pero el patrón de las escrituras no solo es así, sino que hay un elemento adicional. Es que Él siempre crea algo nuevo. Él siempre forma algo nuevo. Volvamos nuevamente. Miren a Adán y a Eva. ¿Dios ignora la maldad de Adán y Eva? Dijimos que no. ¿Dios interviene y juzga? Observamos que sí. ¿Dios crea algo nuevo? Génesis 3:15, con el texto que empezamos hoy. Le da una promesa: yo voy a arreglar esto. Vamos a ver con Caín y Abel. ¿Dios ignora la maldad? No. ¿Dios interviene y juzga? Sí. ¿Dios crea algo nuevo? Definitivo. Inclusive nos va a decir verso siguiente que Adán vuelve a juntarse con Eva y tienen un tercer hijo. Y entonces de esa generación, de ese tercer hijo, es que va a surgir el linaje de donde va a provenir Jesucristo. Así que ya aquí vamos a ver el Dios creando algo nuevo. Nos podemos mover más adelante, inclusive con la idea del éxodo. ¿Dios ignora? No. Interviene. Dios
¿Juzga? Sí, juzga a Egipto y saca a Israel. Dios crea algo nuevo, forma un pueblo para sí, le da forma a Israel en medio del desierto y estamos estudiando exactamente los textos que Jesús utilizó para darle forma a ese pueblo llamado Israel. Ahora ese patrón va a correr toda la Biblia. Escúchenme bien para yo continuar aquí hoy. Ese patrón va a correr toda la Escritura. Dios ignoró la maldad de los seres humanos. ¿Qué usted cree? Dios ignora la maldad de los seres humanos. La maldad de los seres humanos en general. Dios la ha ignorado. La ha pasado por alto. ¿No le ha importado? No. A Dios le ha preocupado la maldad. Dios decide intervenir en medio de la maldad del mundo. Dios decide intervenir. Decide meterse en la historia. Decide hacerse uno de los personajes que está corriendo esa historia. Decide entrar dentro de la historia, dentro del mundo que la ha creado. Dios decide entrar. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hace carne. El Verbo se hace carne y habita en medio de nosotros. Y Dios en Jesús decide juzgar el pecado del ser humano, pudiendo habernos juzgado a nosotros porque la paga del pecado es muerte. Dios decide juzgar el pecado de los hombres en Jesucristo, quien muere por nuestros pecados en la cruz, cargando nuestros pecados sobre sí en el madero para darnos algo nuevo, para darnos salvación y vida eterna, para formar un nuevo pueblo llamada su iglesia, para crear una relación nueva de los seres humanos caídos con el Dios redentor que juzga el pecado en la vida de aquel que vivió perfectamente, que no merecía esa muerte. Su muerte decide entonces darnos algo nuevo, un nuevo camino, una nueva forma de acercarnos al Padre en el nombre de Jesucristo.